Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra charla ya constitucionaria, y el día de hoy vamos a platicar sobre una petición que me hizo una persona que está interesada en estas pláticas. Me preguntó, ¿cuál es la razón por la que tenemos que contratar a un arquitecto? La gran disyuntiva que se presenta cuando alguien quiere construir una casa, un edificio, ampliarlo, remodelarlo o hacer algún tipo de intervención es: ¿me conviene más contratar a un albañil o contratar a un arquitecto? De esta manera podemos nosotros empezar a concientizar cuál será la mejor decisión cuando vamos a hacer una intervención de este tipo. El arquitecto, como hemos platicado, siempre se ha considerado como una persona muy cara, ¿sí? Siempre tenemos la idea de que el arquitecto está al servicio de la aristocracia, está al servicio del poder. Y eso era en la antigüedad. Ya lo hemos platicado, que en la antigüedad el arquitecto estaba exactamente al servicio de los poderosos. Estaba al servicio del poder político, del poder económico, del poder religioso, ¿sí? Pero también platicamos que a partir de las revoluciones sociales que se dieron hacia el siglo XX, el arquitecto pasó a ser un ente social. Ya en la antigüedad, el arquitecto estaba considerado como una persona muy preparada. Vitruvio nos comenta que el arquitecto era aquella persona con todos los conocimientos adecuados a poder participar en una sociedad. Él decía, el arquitecto debe ser teórico, ¿sí? O sea, debe saber por qué hacer las cosas, y debe ser práctico, debe saber hacerlas, ¿sí? Y saber cómo se hacen las cosas. Él decía, si el arquitecto únicamente es práctico, pues exactamente no es arquitecto, es un práctico u oficinador, como se le decía en aquel tiempo a los oficiales o albañiles. Y si nada más es teórico, pues era un diletante, o sea, un aficionado que le gustaba hablar de arquitectura, pero no era un arquitecto. Un arquitecto debía hacer las dos cosas: estar preparado perfectamente, teóricamente, y tener todos los conocimientos adecuados y saber hacer las cosas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a considerar qué tenía que saber y qué recomendaba Vitruvio en aquella época. Y era exactamente la herencia de muchos miles de años en que el arquitecto se fue preparando. El arquitecto, decía Vitruvio, debe estar preparado en dibujo. ¿Por qué? Porque es la manera como se va a comunicar con sus clientes. Y seguimos igual, ¿sí? Pero en aquel momento Vitruvio decía, debe saber dibujar, debe saber cómo se dibujan las piedras, debe saber cómo se dibuja un edificio, principalmente un templo, ¿sí? O un edificio deportivo, ¿sí? Debe saber de geometría. ¿Por qué? Porque la geometría es aquella ciencia que te ayuda a entender el espacio, que te dice dónde están todas las intersecciones de las líneas en el espacio, cuáles son los puntos principales que hay que considerar en una obra. Debería saber de construcción, pues como su nombre lo indica, arquitecto significa el jefe de los constructores, o aquel personaje principal que sabe construir. Entonces, debería saber de construcción, debería saber de sistemas constructivos, debería saber cómo se construía un muro, una bóveda, ¿sí? Incluso nos recomienda cómo ir a las minas, a las canteras, a escoger las mejores piedras, el mejor mármol, la mejor cantera, ¿sí? Debería saber también de óptica. ¿Por qué? Porque las obras no nada más son cajones constructivos, no, tienen
algo importante que se llama perspectiva. Tienen que considerarse dentro de un contexto y tienen que verse bien. Tienen que ser perfectamente simétricas o asimétricas, pero que sean en su diseño armónicas, ¿sí? Debería saber aritmética. ¿Por qué? Porque tiene que medir, tiene que contar, tiene que saber cuántos ladrillos caben en un muro, tiene que saber cuántas piedras van en una cimentación. Entonces, decía, tiene que saber aritmética. ¿Por qué? Porque la aritmética son los números y son los cálculos que se hacen para poder hacer un edificio. Debería saber historia. ¿Por qué? Pues porque la arquitectura es histórica. La arquitectura va a platicar lo que está pasando en una época determinada. Y si el arquitecto quiere colocar algún tipo de adorno, tiene que saber por qué ese tipo de adorno, a qué pertenece y qué significa. Él nos comenta y dice, ¿qué les parece que un arquitecto ponga una columna en forma de mujer, ¿sí?, en un edificio? Entonces nos remite a la guerra de Caria, donde los derrotados se van de esclavos a servir a Grecia, pero al mismo tiempo los griegos quieren remarcar su preponderancia sobre ellos y colocan a las mujeres de Caria, o sea, vestidas al estilo de Caria, y las ponen a trabajar en el eclesiasterón, en un edificio. Eso permite entender por qué hay que saber historia. ¿Sí? También había que saber filosofía. ¿Por qué? Porque la arquitectura, como él decía, y como decimos hasta la fecha, tiene aquellas facultades o cualidades de ser significado y significante. O sea, necesitamos conocer y saber, ¿sí?, de todo para poder entender y explicarnos el por qué hacemos alguna cosa, el por qué debe tener ciertas consideraciones, ciertas medidas, cierta ubicación. Y él comentaba también, debemos saber fisiología. ¿Por qué? Porque la fisiología es precisamente el conocer el lugar, el saber cuáles son los sitios adecuados para las construcciones y cuáles son los sitios que por sus aires, ¿sí?, sus malos aires, pueden causar problemas a la higiene de la persona. Debería saber también música. ¿Por qué? Porque la música tiene un ritmo, ¿sí? La música tiene un compás, y este compás se refleja en la arquitectura. Por eso los templos griegos y los templos romanos tenían un cierto ritmo en todos sus elementos arquitectónicos. Las columnas, el frontón, los escalones, etc. Todo eso tenía una razón de ser y estaba perfectamente relacionado con la música, el compás, el ritmo. Otra cosa que decía, tiene que saber el arquitecto climata. O sea, tenía que saber el arquitecto cómo conocer las mejores condiciones higiénicas para airear un espacio, para que el calor no se metiera en esos espacios, para hacer edificios que fueran confortables. Incluso también decía, es importante conocer el derecho. ¿Por qué? Porque siempre en una construcción se van a generar situaciones jurídicas muy importantes que ponen al arquitecto en riesgo, ¿sí? Y en muchas ocasiones los arquitectos fueron a dar a la cárcel. ¿Por qué? Porque hicieron alguna cosa que no estaba legislada o en contra de la legislación del lugar. Y por último, debían saber astrología. ¿Por qué razón? Porque hay que orientar los edificios. El sol debe entrar de una manera para no calentar, o debe dejarse entrar en lugares muy fríos. El viento tiene que airear y ayudar a que las temperaturas interiores sean agradables, ¿sí? Había que ver la lluvia, había que ver
las corrientes de aire, los vientos, la humedad, etc. Entonces, Vitruvio recomendaba todo eso. ¿Por qué? Porque todo eso era una herencia cultural que se traía desde las primeras etapas de la arquitectura. Actualmente, el arquitecto pues es un profesionista muy preparado. Igual que en la antigüedad, debe ser, de alguna manera, una de las profesiones más cultas, ¿sí? Que se debe tener conocimiento de todo lo que existe en la sociedad, aunque no sea uno un experto, pero debemos saber de todo. ¿Por qué? Porque les construimos a todos. Construimos a los médicos, construimos a los artistas, construimos a los políticos, etc. Entonces, necesitamos saber cuáles son los lineamientos básicos de cada una de las ciencias. Actualmente, el arquitecto, como profesionista universitario, está capacitado en diseño. Son, imagínense ustedes, 10 semestres en los cuales el arquitecto está preparándose para hacer todo tipo de edificios, ¿sí? Proyectamos vivienda, proyectamos industria, proyectamos edificios de salud, edificios comerciales, aeropuertos, todo tipo de edificios. Pero además, esos edificios tienen un espacio y además tenemos que ser doctos en geometría. Tenemos que saber geometría, tenemos que hacer trazos, tenemos que saber cómo funcionan en algunos momentos todos los objetos geométricos de la geometría euclidiana y la no euclidiana. O sea, todos aquellos elementos que son a través de por ejemplo, no sé, las paraboloides hiperbólicas, las conoides, etc. Todos esos objetos reglados, tenemos que saber cómo se hacen. ¿Por qué? Porque hay que construirlos. ¿Sí? Debemos saber dibujo para poder representar todos estos elementos en el papel y presentarlos ante nuestros clientes. Debemos saber principalmente investigación, porque el arquitecto es un investigador. Tenemos que investigar de todo, desde qué quiere el cliente, ¿sí? Hasta cuánto cuestan los clavos. O sea, tenemos que hacer investigación de los sujetos, de las personas, de los individuos, de sus relaciones familiares, sus relaciones comerciales o sus relaciones de trabajo. Tenemos que conocer y hacer investigación en los lugares para saber qué características tiene un lugar, qué condiciones presenta. Tenemos que conocer, investigar el clima, tenemos que investigar el mercado, tenemos que investigar todo, tenemos que saber investigación. Entonces, nos preparan para la investigación. Debemos tener conocimientos sobre historia, ¿sí? Historia cultural, historia del país, historia de los lugares, historia política. Y ante todo debemos tener un conocimiento muy claro de lo que es la teoría del diseño, la teoría de la arquitectura, ¿sí? O sea, de qué es la arquitectura, de cómo se hace arquitectura, qué elementos intervienen, ¿sí? Y en el diseño debemos saber cómo se componen las cosas de manera armónica para que se vean bien, ¿sí? Además, como los edificios generalmente están en una ciudad, debemos saber urbanismo, debemos saber la relación que hay entre las condiciones urbanas de infraestructura y equipamiento y el funcionamiento del edificio que vamos a hacer, ¿sí? Aparte de todo, la arquitectura cuesta, ¿sí? Y entonces tenemos que aprender a hacer cálculo de costos. ¿Cuánto cuestan las cosas? ¿Cuánto cuesta el edificio? ¿Cuánto cuestan los terrenos? ¿Sí? Y proyectarlos a cuánto costará cuando ya esté terminado. Además, actualmente ya es una necesidad, ¿sí? Ya más que necesidad, es una obligación conocer de ecología, ¿sí? Y nosotros nos preparamos como ecólogos. Además, además de todos estos aspectos que les he comentado, necesitamos saber de construcción. ¿Por qué? Porque vamos a construir. Nosotros somos los que proponemos sistemas constructivos. Nosotros somos los que dirigimos a todos los oficiales, albañiles y de todas las ramas que intervienen en la construcción, ¿sí?
Tenemos que saber de estructuras. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo funciona una estructura, cómo funciona una cubierta plana, cómo funciona un muro, cómo deben ser los cimientos, ¿sí? Debemos calcularlos. ¿Para qué? Para que resistan el edificio. Y no nada más el edificio, sino las condiciones de uso y principalmente los accidentes, los sismos. En nuestro país y principalmente en nuestra ciudad hemos tenido la mala suerte de que sea una zona sísmica y continuamente vemos el producto de los sismos, o sea, el efecto de los sismos sobre los edificios y principalmente aquellos edificios que fueron construidos de manera empírica, o sea, por personas que no estaban preparadas. Debemos conocer instalaciones. ¿Por qué? Porque va a haber luz, va a haber agua, va a haber últimamente, va a haber elementos de datos, elementos de comunicación, etc. Y principalmente, como decía Vitruvio, necesitamos saber normas y reglamentos. ¿Por qué? Porque si no, estamos expuestos a una demanda jurídica. Entonces, esa es la intención de que el arquitecto es la persona más preparada para intervenir en una obra, ¿sí? Esta preparación del arquitecto durante estos 10 semestres abarcan desde la teoría, que decía Vitruvio, que tienes que saber cómo se hacen las cosas, la historia, que debes saber el por qué pasaron ciertas situaciones en un momento determinado. Recordemos que las piedras nos están hablando de su historia, de cuándo fueron construidas, de qué tipo de situación política, económica, religiosa privaba en el momento que lo hicieron. Debemos saber de ecología. ¿Por qué? Porque estamos destrozando el medio y tenemos los arquitectos la obligación de ayudar con elementos amigables a que esta contaminación tan fuerte que tenemos y este cambio climático se abata poco a poco, ¿sí? La normatividad pues nos va a permitir conocer de leyes, reglamentos, normas, etcétera, para poder hacer las cosas bien en un lugar determinado, ¿sí? El arquitecto principalmente se dedica al proyecto arquitectónico, que son a realizar los planos que van a ser la base de la construcción de un edificio. Y no nada más la base, sino van a ser los cálculos estructurales, va a ser la construcción y administración del edificio, vamos a colocar las instalaciones en su lugar, ¿sí? Y además que el edificio funcione dentro de su contexto urbano, ¿sí? Entonces, a partir de este punto, vamos a buscar por qué debemos nosotros preferir la contratación de un arquitecto, ¿sí?, en lugar de una persona empírica, una persona práctica, como decía Vitruvio. Es cierto, por ahí dicen, no, es que la construcción con un albañil es más barata. Los ejemplos que conocemos nosotros y que hemos hecho investigación en el Colegio de Arquitectos es que no es cierto. ¿Por qué? Porque el albañil cuando empieza no tiene la idea de cuánto va a costar el edificio. Y te dice, deme nada más 20,000 pesos, ¿sí? Y ya compró, y ya se me acabó el dinero, entonces ahora deme 5, y ahora deme 10, y ahora deme 100, y ahora deme 50, ¿sí? Y al final no se llevan las cuentas y las construcciones van a tener una serie de fallas extraordinarias. Es cierto, el albañil tiene mucha experiencia, sabe cómo se hacen las cosas, pero no sabe por qué. O sea, no la sabe calcular, ¿sí? Para que una cubierta no se caiga, tenemos que calcular, ¿sí?, todos esos efectos que causa la gravedad para que la cubierta no se cuelgue, no se vaya a caer, los muros no se vayan a abrir, ¿sí?, y soporten las cargas. Lo clásico en nuestros medios es que le ponen demasiada piedra a la cimentación y piensan que ya con eso pueden
hacer edificios altos, ¿sí? Y empiezan por un piso y se van por el que sigue y el que sigue y el que sigue, y al final viene un asentamiento brutal, porque la cimentación no nada más son piedras colocadas, ¿sí? Tiene una función y además pesan, y ese peso se va a incrementar a la resistencia del terreno. Entonces tenemos muchos ejemplos, ¿sí?, de muchos errores que se cometen cuando el que construye es el albañil o es la persona misma, ¿sí? Entonces estas situaciones no se pueden dar. Necesitamos saber reglamentación. ¿Por qué? Porque necesitamos una determinada distancia entre cables de luz y la fachada de la casa. Y en muchas ocasiones ustedes se dan una vuelta por zonas donde construyen prácticos, vamos a ver que casi las instalaciones están pegadas en la ventana. Vamos a ver que construyen sobre las banquetas. Vamos a ver que en ocasiones tienen que hacer alguna modificación al edificio para que por ahí pase la iluminación pública. O sea, hay una serie de errores muy fuertes que actualmente los podemos ver en las redes, ¿sí?, que son causa de risa, pero son muy peligrosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden suceder que en una situación accidental, ¿sí?, tengan un desplome, tengan un deslave y sea riesgoso para la seguridad de los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues contratar al arquitecto. Realmente no sale más caro. No sale más caro, pero además tenemos la confianza en que las cosas van a estar bien, ¿sí? Un arquitecto va a proyectar, ¿sí?, su edificio de la mejor manera, buscando la comodidad, el confort, los mejores espacios, la mejor orientación, las mejores vistas, ¿sí? Va a tener en cuenta todos aquellos datos técnicos que den seguridad y confort al edificio, ¿sí? Nosotros estamos dedicados, igual que los ingenieros, a calcular estructuras. Y parece mentira, pero el arquitecto estudia mucho el cálculo de estructuras en la escuela y luego lo aplicamos al ejercicio profesional, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tiene el arquitecto? Conocimientos. Sabe el por qué se hacen las cosas y cómo se deben hacer, ¿sí? Las sabe hacer, no las hace. O sea, él no va a pegar ladrillos, pero sabe cómo se pega, sabe cuál es la mejor dosificación para que una serie de ladrillos queden perfectamente solidificados, ¿sí? Pero además, él está en la mejor disposición de dirigir la construcción porque él la planeó y él le puede decir al oficial: esto se hace de esta manera, hazlo así, calcúlalo así, ponle tantas varillas, ponle tanto material. Va a controlar la administración de los costos. Tenemos una serie de planos donde planificamos cada una de las partidas, cada cuándo se deben hacer, quién las debe hacer, y estamos programando la intervención en cada una de las fases, ¿sí? Entonces, el arquitecto va a ser el responsable de que su edificio sea una obra que se llegue a buen fin. En resumen, el arquitecto es aquel profesionista que va a estar preparado para construir, para proyectar, para diseñar espacios, para que el edificio sea, como decía Vitruvio, resistente, seguro, confortable y bello. Va a ser el responsable de todo lo que pase en el edificio, de su seguridad, de la seguridad del personal que trabaja en ellos, de que los sistemas constructivos sean los adecuados, de que los materiales sean perfectamente adecuados, ¿sí? Va a ser el responsable de todo eso, ¿sí? Por su preparación, el arquitecto es el profesionista competente para hacer las cosas.
Y por último, la preparación profesional que tiene el arquitecto cuando hace su juramento ante la institución que le da el título y luego se registra ante el sector público es su ética profesional. Esa ética profesional le obliga a hacer las cosas bien, y su responsabilidad propia le obliga también a esas cosas que hace bien que sean las mejores. Amigos, muchas gracias por la atención. Espero que les haya interesado esta plática y los invito a que consulten nuestras charlas en el canal de YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima plática.